¿Quién no ha tenido amigos imaginarios de pequeños? La infancia no es precisamente la etapa de la vida de la que más recuerdos tenemos, aunque estos sean más vivos, los hayamos repetido muchas veces o nos acompañen durante toda la vida. Por otro lado, hay experiencias que, aunque no residen en nuestra memoria, son rememoradas una y otra vez por nuestros familiares, hasta que las asumimos como propias. Dicen que nuestros amigos imaginarios suelen estar clasificados en esa forma de pseudo recuerdo. Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras una experiencia con un amigo imaginario que no es precisamente tu amigo imaginario? Hoy te contaré el caso de una suscriptora que me envió su historia. Nos cuenta que ella apenas tenía 16 años cuando comenzó a trabajar como niñera. En la época en la que ella comenzó, el concepto de contratar a alguien para cuidar a los niños durante unas horas era sumamente inusual en México. Dice que comenzó en esto de manera casi accidental, cuidando ocasionalmente a sus primos a cambio de una modesta paga proporcionada por una de sus tías. Un día, esa misma tía la sorprendió al decirle que la había recomendado con una vecina que vivía solo unas cuantas calles de su casa. Inicialmente, asumió que se trataría de un trabajo puntual, una experiencia de una sola vez. Sin embargo, la señora quedó tan impresionada con la responsabilidad de nuestra amiga que no solo se convirtió en una clienta recurrente, sino que también la recomendó con otras personas. Y de repente, nuestra amiga se vio inundada de solicitudes de padres que anhelaban sus servicios. En aquel tiempo, ella disfrutaba enormemente de trabajar como niñera. Siempre le habían encantado los niños y además, como una adolescente sin muchos gastos, el dinero que ganaba era más de lo que podía haber imaginado. Podía permitirse comprar cosas que la mayoría de sus compañeras de escuela o amigos no podían siquiera soñar con tener. Además, el trabajo ofrecía horarios flexibles que le permitían realizar sus tareas escolares cuando fuera necesario. Era el trabajo perfecto para ella, y hubiera deseado que siguiera así, de no ser por una tarde que lo cambió todo. Una señora para la cual llevaba apenas unas semanas trabajando nuestra amiga, le mencionó que había hablado con una amiga suya, una mujer interesada en sus servicios. Al principio tomó la propuesta como uno más de los trabajos habituales. Sin embargo, a medida que escuchaba los detalles, la singularidad de la situación comenzó a resonar en su cabeza. La mujer en cuestión deseaba que alguien se hiciera cargo de su hija durante toda una tarde y noche. Debía llegar a la casa de esta señora a las 5 de la tarde y permanecer ahí hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y aquí fue donde las primeras dudas de nuestra amiga surgieron, ya que no estaba segura de que sus padres le permitirían pasar toda una noche en casa de alguien completamente desconocido. Y casi de inmediato rechazó la oferta. Y aunque pensó que eso sería absolutamente todo relacionado con aquella mujer que solicitaba sus servicios, la realidad demostró ser diferente. Apenas una semana después de la inusual propuesta, el teléfono de su casa sonó. En esta ocasión, el padre de nuestra amiga respondió. Él siempre había estado a favor de que trabajara, creyendo firmemente que el empleo, incluso a temprana edad, era saludable para aprender la importancia del dinero, y además de cómo administrarlo desde joven. La voz del otro lado de la línea pertenecía a una mujer amable que deseaba una niñera. Al principio, eso no le sorprendió, dada su creciente reputación entre un círculo de señoras que generaba este tipo de llamadas constantemente. Así que el papá de nuestra amiga le pasó el teléfono. Contestó con naturalidad, pero la sorpresa llegó cuando la mujer propuso el mismo trato que aquella dama de la semana anterior. Estaba dispuesta a pagar 1,500 pesos de aquel tiempo solo por una noche. La suma era tentadora para una adolescente de 16 años como ella. El padre vaciló un momento, evaluando la oferta y revisando los riesgos. En México, la inseguridad y la delincuencia son una realidad cotidiana, lo que generaba la preocupación lógica de su padre. Notando la indecisión de su padre y sintiendo que la mujer al otro lado de la línea esperaba una respuesta, le dijo que no estaba del todo segura, que hablaría con sus padres y le devolvería la llamada. La mujer aceptó y después de colgar, el padre de nuestra amiga y ella compartieron sus dudas y reflexiones. Su padre sugirió esperar a que su madre llegara del trabajo para que todos como familia tomaran una decisión más informada. La perspectiva de pasar prácticamente todo el día fuera de casa le generaba una mezcla de emoción y ansiedad. La tentación de ganar una suma tan considerable era enorme, sobre todo porque ya tenía en mente el deseo de comprar algo que siempre había querido,
un teléfono celular. En esa época no era común que las personas tuvieran teléfonos celulares, pero la idea de poseer uno le emocionaba enormemente. Mientras esperaban a la madre, comenzó a idear argumentos convincentes que pudieran persuadir a sus padres para que le permitieran aceptar el trabajo. Pensó en resaltar la responsabilidad que había demostrado en trabajos anteriores, la oportunidad única de ganar tanto dinero en una sola noche y su deseo de adquirir algo que mejoraría su vida cotidiana. Aunque estaba consciente que la seguridad era una preocupación legítima, pero estaba decidida a convencer a sus padres de que esta oportunidad valía la pena. En cuanto su madre llegó, compartieron la noticia de la oferta con ella. Como era de esperar, su respuesta inicial fue un rotundo no. Sin embargo, nuestra amiga no se dio por vencida y comenzó a decirle sus argumentos. Le aseguró que sería muy responsable y que pediría el número de teléfono de la mujer para estar en contacto en caso de cualquier eventualidad. Su padre también se sumó a la persuasión, afirmando que la mujer sonaba bastante normal y amable por teléfono. Además, propuso una medida adicional para asegurarse de que todos estuvieran bien. Se ofreció a llevarla hasta la casa de la mujer, conocerla personalmente y verificar que todo estuviera en orden. Y aunque su madre aún no estaba del todo convencida, dos personas lanzando continuamente argumentos finalmente la hicieron ceder. Accedió con la condición de que su padre tomara estas precauciones adicionales para garantizar su seguridad. Casi sin perder tiempo, corrió al teléfono y le llamó a la mujer para decirle que aceptaba el trabajo. La señora parecía genuinamente feliz y agradecida de que nuestra amiga estuviera dispuesta a cuidar a su hija durante todo el día. Le explicó por teléfono que tenía que salir durante ese día y no tenía con quién dejar a su hija. Nuestra amiga agradeció la confianza y le aseguró que estaría allí el día acordado. Cuando llegó el día, su padre, cumpliendo su promesa, la llevó hasta la casa de la mujer. La residencia era considerablemente grande, evidenciando un nivel económico acomodado. Al entrar, la mujer demostró ser tan amable como lo había sido por teléfono, agradeciéndole a nuestra amiga por cuidar a su hija. Le explicó con un tono gracioso en la voz a su padre que había intentado encontrar a una niñera sin éxito, lo que les hizo sospechar que probablemente era originaria de los Estados Unidos, aunque este detalle les resultó solamente curioso. No le dieron demasiada importancia. Tras una breve charla, su padre se retiró, dejando a nuestra amiga sola con la mujer. En cuanto él se fue, la señora sugirió que podría conocer a Frida. Obviamente no es el nombre real de la niña, pero le diremos así, por respeto a la familia. Nuestra amiga asintió con la cabeza y la señora la llevó a la habitación de la niña que estaba en la planta superior. En el camino la mujer le explicó que Frida tenía una imaginación muy activa y recientemente había desarrollado una fase en la que tenía un amigo imaginario. Le advirtió amablemente que a Frida le gustaba que trataran a este niño invisible como si fuera real. Si bien nuestra amiga no se sorprendía de que los niños pudieran ser un tanto extraños, ya que después de cuidar a muchos de ellos, ella era consciente de que muy a menudo se sumían en su fértil imaginación y en ocasiones lo mejor era simplemente jugar a lo que ellos quisieran, ya que eventualmente ellos mismos olvidaban la realidad. Sin embargo, cuando nuestra amiga le respondió a la mujer que estaba bien y que trataría de seguirle el juego a su hija para fomentar su imaginación, no pudo evitar sentir cierta inquietud al cruzar la puerta de la habitación de Frida. Se había percatado de que Frida no era una niña de 4 o 5 años como nuestra amiga había asumido inicialmente. Su experiencia cuidando niños le decía que los únicos que tenían amigos imaginarios eran niños de entre 4 y 5 años, máximo 6. Sin embargo, en ese momento, al ver a Frida, se dio cuenta de que la niña tenía alrededor de 9 o casi 10 años. Resultaba un tanto extraño que a esa edad aún se aferrara a fantasías infantiles, pero decidió no cuestionar nada, recordando que no tenía por qué juzgar las elecciones de crianza de los demás, y se limitó a presentarse ante Frida. Le explicó que sería su niñera mientras su mamá no estuviera en casa, y que podrían jugar y ver películas para pasar el tiempo. La niña, con una sonrisa que parecía bastante normal, respondió al saludo y le aseguró que tenía muchos juegos con los que podían divertirse. Aparentemente todo marchaba bien. La madre, satisfecha
Al ver que nuestra amiga y su hija se llevaban bien, anunció que era hora de irse, y tras recoger una pequeña maleta, dejó a Frida y a nuestra amiga completamente solas en la casa. Al principio, todo transcurría de manera normal. Pasaron alrededor de 2 horas hablando y jugando a un juego de mesa. Después de eso, nuestra amiga propuso ver una película mientras comían palomitas. Frida, emocionada, aceptó y se dirigió a la sala para elegir la película, mientras que nuestra amiga esperaba a que las palomitas se cocinaran en el microondas. Pero en este momento algo inusual comenzó a ocurrir. Nuestra amiga comenzó a escuchar unos pasos que parecían dirigirse hacia la cocina donde ella se encontraba. Al principio no le dio mucha importancia, pensando que la niña ya había elegido la película, y se dirigía a la cocina para estar con ella. Además, escuchó unas risitas provenientes del exterior de la cocina, lo cual confirmó su suposición. Nuestra amiga sonrió pensando que Frida trataba de esconderse para asustarla, como los niños pequeños suelen hacer. Pensando que la situación anterior había sido simplemente un juego de la pequeña Frida, nuestra amiga decidió seguirle la corriente. Entendía perfectamente que a los niños les encantaba asustar a otros, y este juego era común y lleno de emoción para ellos. Así que, al apagarse el microondas, sacó la bolsa de palomitas y se dirigió hacia la puerta de la cocina para ir hacia la sala. En ese momento, ella notó una sombra agazapada a un costado del marco de la puerta, y también percibía risitas que delataban su ubicación. Ella estaba lista para dar unos pasos y fingir sorpresa cuando la niña saltara para asustarla. Sin embargo, al cruzar el marco de la puerta, no solo no saltó nadie para asustarla, sino que no había absolutamente nadie ahí. Entonces un escalofrío recorrió su cuerpo ante la desconcertante realidad. No podía creer que no hubiera nadie después de haber visto sombras y haber escuchado risas. Incluso si Frida se hubiera arrepentido y se hubiera alejado corriendo, estaba tan cerca que habría escuchado sus pasos, pero no había nadie. Nuestra amiga decidió no causar escándalo y pensar que tal vez era la sombra de alguna otra cosa. Intentó convencerse de que las risas eran el eco de las de Frida, quien estaba en la sala poniendo un DVD. No quería indagar más y fue hacia la sala para ver la película con la pequeña. Frida había elegido una película de Barbie, algo que a nuestra amiga personalmente no le agradaba mucho. Así que no le prestó mucha atención y su mente volvió a dar vueltas sobre lo que acababa de experimentar. Cada explicación lógica que intentaba encontrar solo le hacía darse cuenta de que no había una razón racional para lo sucedido. En algún momento de la película, las palomitas se agotaron. Entonces nuestra amiga se levantó y fue a la cocina para preparar otra bolsa. Pero esta vez se sentía un poco más nerviosa respecto a lo ocurrido anteriormente y volteaba constantemente hacia la puerta buscando la sombra, pero por más que lo hacía, no lograba ver absolutamente nada. Para ese punto la inquietud ya se estaba apoderando de nuestra amiga, mientras el silencio de la casa se mezclaba con la tensión que se sentía en el ambiente. Cuando ya iba de vuelta hacia la sala con Frida, nuestra amiga notó algo fuera de lo común. Parecía que Frida estaba hablando con alguien. Inicialmente pensó que tal vez estaba charlando con su amigo imaginario, así que no le dio demasiada importancia y continuó avanzando. Sin embargo, a medida que ella se acercaba, la conversación se volvió más clara, y para su sorpresa, podía escuchar claramente las palabras de Frida. Ella le estaba diciendo a alguien que no volviera a asustar a nuestra amiga, ya que le agradaba y no quería que se fuera como las otras personas que la habían cuidado. Eso le causó impacto a nuestra amiga, considerando que aún estaba un poco aturdida por lo que le había ocurrido unas horas atrás. Pero lo que le resultó verdaderamente escalofriante fue cuando escuchó claramente la voz de un segundo niño que le respondió a Frida, que era muy divertido asustar a la niñera y que disfrutó viendo su reacción cuando salió de la cocina y él desapareció. Al llegar a la sala, le preguntó a Frida que con quién estaba hablando, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba completamente sola. Miró en todas direcciones en busca de aquel niño que había estado hablando, pero no vio absolutamente nada. Desesperada por obtener respuestas, volvió a preguntarle a Frida que quién era la persona con la que había estado hablando. Frida encogió un poco los hombros y le dijo que estaba hablando con Miguel. Intrigada, nuestra niñera le preguntó que quién era Miguel, y Frida respondió que Miguel era su amigo que vivía en esa casa antes de que ellas llegaran. Según Frida, a Miguel no le gustaban mucho los extraños, pero que la niñera podría ser su amiga si quisiera.
Aunque esto era extraño, recordó las instrucciones de la madre de Frida de seguirle la corriente en todo lo relacionado con su amigo imaginario. Así que trató de fingir una sonrisa y le dijo que por supuesto que le encantaría ser amiga de Miguel para que ya no le cayera mal. Casi de inmediato Frida miró en dirección a un sillón vacío en la sala y luego miró a la niñera y le dijo que Miguel no estaba del todo convencido de que ella quería ser su amiga. Entonces nuestra amiga le aseguró que estaba dispuesta y que Miguel no tenía nada que temer. Frida volvió a mirar hacia el sillón y luego hacia la niñera, diciendo que si quería ser amiga de Miguel, él quería jugar a las escondidas. La niñera accedió a jugar a las escondidas con ellos, pensando que tal vez había sido Frida quien imitó otra voz, y que la sugestión y la tensión del momento le hicieron escuchar la voz como algo completamente diferente. Aquí cabe destacar que, para ese momento, ya era de noche, y aunque la casa estaba perfectamente iluminada por su propia luz, la atmósfera inquietante de la casa parecía intensificarse. Pero nuestra amiga decidió seguir adelante con el juego para descubrir más sobre este misterioso amigo imaginario llamado Miguel. Frida propuso que fuera la niñera quien contara. Nuestra amiga le dijo que estaba bien y que contaría hasta 100 para que ambos pudieran esconderse. La propuesta emocionó a Frida, quien salió de la habitación corriendo en busca de un lugar adecuado para ocultarse, mientras que nuestra amiga continuaba contando sin demasiada preocupación. Llegando cerca del número 95, ocurrió algo completamente inusual. Todas las luces de la casa se apagaron de repente. Este repentino apagón desconcertante no afectó solo la luz de la habitación del cuarto en el que se encontraba nuestra amiga contando. En cuestión de segundos, toda la casa quedó sumida en la oscuridad total. Nuestra amiga, sorprendida, se asomó por la ventana, notó que las demás casas de la cuadra aún contaban con luz. Así que obviamente descartó la posibilidad de un apagón general, pero la hipótesis de que Frida estaba detrás de esa oscuridad comenzó a parecer inverosímil. El interruptor de la caja de fusibles estaba ubicado a una altura inalcanzable para una niña de esa estatura. Justo cuando nuestra amiga estaba a punto de llamar a Frida para informarle sobre la extraña situación, la niñera escuchó la voz de Frida diciéndole que a Miguel no le gustaba jugar a oscuras. Fastidiada, nuestra amiga comenzó a caminar por la casa intentando encontrar a Frida. Sin embargo, debido a que estaba en una casa ajena, tropezó con muebles y objetos en la penumbra constantemente, ya que realmente no se veía absolutamente nada. La temperatura de la casa también empezó a descender, creando una atmósfera aún más desconcertante. A pesar de la oscuridad y el frío inusual, nuestra amiga continuó avanzando, guiándose por los ocasionales pasos o risas que indicaban la presencia de Frida. Después de un tiempo considerable de vagar por la casa en círculos sin encontrarla, la desesperación comenzó a apoderarse de nuestra amiga. Sin embargo, trató de mantener la calma, recordando que debía seguir cumpliendo con su trabajo. Con una voz serena, propuso cambiar un poco las reglas del juego para equilibrar la situación. Y entonces le pidió a Frida que hiciera un ruido cada vez que nuestra amiga lo solicitara para facilitar su orientación en la oscuridad. No obtuvo respuesta inmediata, pero después de un tiempo escuchó claramente un aplauso proveniente de debajo de las escaleras. Intrigada, la niñera se dirigió hacia allí y volvió a pedir otro ruido. Esta vez escuchó un pisotón, confirmando que algo estaba sucediendo en la especie de bodega que se encontraba debajo de las escaleras. Con una sensación de alivio y cierta seguridad de haber localizado a Frida, tentó la puerta para encontrar la manera de abrirla. Aquella puerta era de una sola manija, y al tirar hacia abajo se abrió sin resistencia. Sin embargo, al intentar jalarla, sentía como que alguien la cerraba desde adentro. En un principio pensó que Frida estaba detrás de la travesura, prolongando el juego. Con una risa, la niñera le dijo que ya la había encontrado y que no podía evitar que terminara el juego. Intentó abrir la puerta nuevamente, pero en ese momento algo sorprendente ocurrió. Quien nuestra amiga creía que era Frida en ese momento, volvió a jalar la manija, pero esta vez con tanta fuerza que arrancó la manija, haciendo que nuestra amiga se cayera de sentón y que la puerta se abriera. En ese momento le preguntó a Frida si estaba bien, pero al observar con detenimiento, se horrorizó al darse cuenta de que lo que estaba en la bodega no era Frida. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. Un grito escapó de sus labios y retrocedió aterrada.
y en ese mismo instante las luces de la casa se encendieron de nuevo, revelando que el espacio debajo de las escaleras estaba vacío. Frida asomó la cabeza desde arriba, riendo y diciendo que todo el tiempo había estado escondida debajo de la cama de su madre y que ella había ganado el juego. Aterrorizada, la niñera llamó a su padre para contarle lo sucedido. Al principio él trató de desestimar la situación, sugiriendo que tal vez nuestra amiga se había confundido o asustado en la oscuridad. Sin embargo, como la niñera estaba sumamente aterrada e insistía en que no podía quedarse en esa casa el resto de la noche, y tras muchas súplicas durante un tiempo considerable, su madre decidió ir para hacerle compañía y entre las dos cuidar a la niña el resto de la noche. Al día siguiente, antes de que la madre de Frida regresara, la mamá de la niñera se fue temprano. Nunca supieron realmente lo que estaba ocurriendo en la casa. Después de recibir el pago, nuestra amiga salió de ahí y aunque la mujer la llamó unas semanas después para proponerle cuidar a Frida por unas horas, nuestra amiga rechazó la oferta y nunca volvió a poner un pie en esa casa. Vaya historia. A veces los amigos imaginarios pueden ser aterradores. ¿Tú qué opinas? ¿Has vivido una experiencia similar? ¿Conoces algún amigo imaginario que no parezca imaginario? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si tienes alguna historia que quisieras que contemos, en esta parte va a estar apareciendo un correo donde nos puedes mandar tu historia. Muchas gracias y recuerda que el miedo es solo otro punto de vista.